Tía Linda, un hombre con un cuchillo me secuestró y... Oh no, aquí viene. El 28 de diciembre de 1992, Linda Inghileri, tía y madrina de Katie Beers, de 9 años, recibió una escalofriante llamada de su sobrina, en la que ésta le aseguraba, con voz temblorosa, que había sido secuestrada. De inmediato la mujer se comunicó con la policía, y por la naturaleza de la llamada y la edad de la niña, los agentes se movilizaron rápidamente. Familiares y amigos se mostraron aterrorizados por lo que estaba ocurriendo, implorando con lágrimas en los ojos a las autoridades que se apresuraran a encontrar a la pequeña Katie. Lo que entonces nadie sabía era que Katie no solo estaba más cerca de lo que pensaban, sino que además el responsable era un viejo y querido conocido. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me alegra saludarte, ya sea que estés de vuelta o sea tu primera vez aquí. Es un placer acompañarte. Quiero agradecerte si ya me sigues en Spotify, y si no, te lo recomiendo bastante si te gusta este contenido. Del mismo modo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que te avisen siempre que publique algo nuevo. Si te gusta el cine y la música, puedes seguirme en mi perfil personal de TikTok, donde seguro encontrarás algo que te interese. Los enlaces a esto y al Instagram de Viernes de Terror te los dejo como siempre en la descripción. En la mayoría de los casos de secuestro infantil, el responsable resulta ser un allegado, como uno de los padres, un familiar cercano o uno de los amigos. Cuando esto ocurre, las autoridades tienen solamente horas para encontrar al infante, antes de que estadísticamente pierda la vida. Creo que estarás de acuerdo conmigo cuando digo que la protección infantil peca bastante de ambigua y descuidada, siendo uno de los puntos más débiles de cualquier sociedad. El caso que veremos a continuación es impresionante. Seremos testigos de cómo una niña de tan solo 9 años, con una vida llena de sufrimiento, logró sobrevivir a una de las experiencias más horribles que cualquiera podría tener. Katie Beers nació un 30 de diciembre de 1982 en Mastic Beach, Long Island, Nueva York. Su vida estaría llena de tragedias desde el inicio. Para empezar, jamás conoció a su padre. Vivía con su medio hermano mayor, John, y su madre, Marilyn. Esta última no era lo que se diría una madre ejemplar. Descuidaba terriblemente a sus hijos, dejándolos a solas en casa por periodos prolongados. Esta falta de atención, sumado a otras cosas que iremos descubriendo más adelante, hicieron de ella una niña esquiva y algo tímida, aunque poseía un coraje que de hecho le salvaría la vida. Katie y John solían visitar frecuentemente a sus tíos, que también eran sus padrinos, Linda y Salvatore Inghileri, con quienes pasaban mucho tiempo por encargo de su madre. A pesar de ser 2 niños a quienes descuidaban bastante, eran constantemente supervisados en el sentido negativo de la palabra. No iban a la escuela, pero se supone que hacían homeschooling, es decir, recibían clases particulares a domicilio. Sin embargo, esta actividad era muy inconsistente. Según la misma Katie relataría, nunca tuvo amigos de su edad ni mucho contacto con el mundo exterior. Cuando tenía unos 8 años, ella y su hermano se fueron a vivir a casa de Linda y Salvatore, como parte de un acuerdo con su madre Marilyn. Ahora serían sus tíos quienes se harían cargo de ellos. Estas no eran buenas noticias en lo absoluto, ya que solo facilitó que los abusos que ya existían se volvieran más constantes. Verás, Salvatore no era para nada el tío o padrino amoroso y divertido que muchos suelen tener en su infancia. De hecho, según las declaraciones de Katie, el sujeto abusaba de ella desde que tenía tan solo 2 años. Por su parte, Linda era indiferente ante esta situación, pero también aportaba lo suyo, tratando a Katie como, en sus palabras, su esclava personal. La vida de estos niños en casa de los Inghileri era una horrible rutina de labores domésticas y abusos, principalmente dirigidos a la pequeña Katie.
A su cargo estaban la limpieza y la cocina del hogar, así como cualquier nimiedad que sus tíos necesitaran. Cualquier error o desobediencia eran correspondidos con violentos castigos. Y bueno, cuando esto no ocurría, Katie debía soportar las depravaciones de Salvatore. Tanto ella como John terminaron por normalizar este tipo de tratos. Al no relacionarse con mucha gente de fuera, no podían contarle esto a nadie, mucho menos pedir ayuda. De hecho, a los 7 años, Katie intentó confrontar a su tía con respecto a los abusos de Salvatore, a lo que ésta le contestó que era, cito, una puta mentirosa. No pude encontrar registro de si Marilyn sabía lo que su hija vivía a manos de este hombre, pero por lo que entendí, posiblemente no hubiera servido de nada. Todas estas circunstancias hicieron que Katie encontrara consuelo en la persona equivocada, alguien a quien ella consideraba su mejor amigo, un hombre llamado John Esposito. Big John, como todos le decían, era un hombre de entonces 41 o 42 años, gran amigo de la familia, que disfrutaba mucho pasar tiempo con niños. Sin esposa y sin hijos, Esposito solía invitar a chicos casi nunca mayores de 14 años a pasar tiempo en su casa, donde había videojuegos, dulces y cero supervisión paternal. En 1978, este hombre había enfrentado un juicio por intentar secuestrar a un niño de 7 años en un centro comercial, pero de alguna forma logró evitar que lo condenaran. Es posible que ni Marilyn ni los Inghileri supieran de sus antecedentes, aunque como ya mencionamos, no parece que les hubiera importado mucho. John era contratista, conocía bastante sobre construcción e instalaciones eléctricas. Él mismo construyó un apartamento en el terreno de la casa de sus padres. A su manera se independizó del hogar familiar, ya que a pesar de estar en la misma propiedad, el contacto era casi nulo. De hecho, había instalado una serie de aparatos de intercom para que ni él ni sus padres tuvieran que salir de donde estaban para comunicarse. A Katie le encantaba pasar el rato con Big John, quien siempre la colmaba de regalos y la consentía. Era alguien a quien ella realmente amaba y en quien confiaba. El interés que John Esposito tenía en los niños era evidente. Era un supuesto miembro del programa Big Brother, Big Sister, una organización sin fines de lucro que se dedicaba a asignar tutores a niños que necesitaban mejorar sus calificaciones en la escuela. Así lo exponían los carteles que él mismo colocaba en parques y colegios promoviendo sus servicios. Uno de los lugares favoritos de Katie era Spaceplex, un centro de diversión infantil con videojuegos y atracciones tipo carnaval, a donde Esposito la llevó en varias ocasiones. El 28 de diciembre de 1992, a 2 días de que Katie cumpliera 10 años, su mejor amigo, Big John, le dijo que la llevaría a Spaceplex. Con mucha emoción, la niña esperó en casa de los Inghileri, donde Esposito la recogió. Sin embargo, no fueron al lugar prometido. La llevó con excusas a su apartamento. Katie no opuso ninguna objeción. A fin de cuentas, confiaba totalmente en su amigo. Jamás imaginó el terrible destino que le aguardaba. Llegaron al domicilio en el 1416 Saxon Avenue, en Bayshore, Nueva York. Katie fue conducida a la habitación de siempre, donde videojuegos y comida chatarra la esperaban. Aproximadamente a las 6 de la tarde, mientras jugaba entretenida, Esposito la tomó de los brazos y la llevó al otro lado de la habitación, donde había un librero. Vio cómo empujó el mueble como si fuera una puerta, revelando un estrecho túnel por donde le ordenó entrar. Katie accedió ante la presión. Con su supuesto mejor amigo justo detrás de ella, se introdujo en el lugar y se topó con una especie de escotilla en el suelo. Esposito la abrió y ambos descendieron a lo que Katie solo podría describir como un calabozo. Una habitación diminuta, de apenas unos 4 por 4 metros, con un colchón sucio en el suelo y un pequeño retrete al lado, en total penumbra y con un fuerte olor a humedad. El lugar estaba tapizado con paneles aisladores de sonido. En un rincón había una especie de apartado, aún más pequeño, apenas del tamaño de un ataúd, rodeado por cadenas. Katie fue forzada a entrar ahí, donde vio una pequeña televisión en uno de los extremos.
Estaba aterrada y confundida. No sabía qué estaba pasando, si todo aquello era parte de una broma o si su querido amigo Big John había perdido completamente la razón. Antes de encerrarla y dejarla en completa oscuridad, su captor le dijo con una voz perturbadoramente dulce: «Este es tu hogar ahora». Un rato después, Katie escuchó movimiento y cómo la escotilla se abría mientras alguien bajaba. Estaba tan asustada que no sabía qué esperar. Tal vez era su amigo, volviendo para decirle que todo había sido una broma. Se trataba de Esposito, pero tenía otras intenciones. Llevaba consigo una grabadora casera. Le ordenó entonces, a su señal, hablar directamente al aparato, diciendo que un hombre con cuchillo la había secuestrado. Katie no tuvo más opción que obedecer, y cuando finalizó, el sujeto salió de nuevo del búnker, subió a su auto y condujo hasta Spaceplex. Una vez ahí, ingresó en una cabina telefónica cercana, donde llamó a la casa de los Singuileri, pero al no haber respuesta, reprodujo aquella grabación que acababa de hacer para que la registrara la contestadora. Posteriormente, realizaría una actuación digna de un drama de Hollywood. Acudió a la seguridad del parque para reportar a una niña desaparecida. Con el rostro afligido y una actitud desesperada, convenció a los empleados de que había perdido a una niña llamada Katie Beers. Entonces llamaron a la policía. Llegaron varios agentes a cerrar y registrar el lugar. Sin embargo, luego de una búsqueda minuciosa, no hubo señal alguna de Katie, por supuesto. Los policías tomaron la declaración de Esposito, y mientras contactaban al resto de familiares, el hombre volvió a casa, satisfecho por haber logrado engañar a todos. Katie aguardaba en aquel calabozo casero, aterrada y confundida, pero muy pronto la incertidumbre sería reemplazada por un sentimiento mucho peor, la certeza de saber qué era lo que su captor tramaba. Desde el día 1 de su encierro, el hombre bajó a diario para abusar sexualmente de ella, cosa que por cierto había estado planeando desde hacía mucho tiempo atrás. Verás, no fue coincidencia que Esposito tuviera aquella siniestra habitación bajo su casa. Él mismo la había construido aproximadamente 18 meses atrás, con el objetivo de encerrar específicamente a Katie. Desde que la conoció, sintió una enferma atracción por ella. Una atracción que se enraizó en sus deseos más grotescos, construyendo fantasías que terminaría por consumar. De hecho, se sabría que antes de Katie, Esposito había abusado ya de su medio hermano John. Sin embargo, perdió el interés en él cuando comenzó a hacerse demasiado mayor. Entretanto, la familia de Katie Beers había sido informada de la desaparición y cada miembro fue interrogado al respecto. Tanto Marilyn como sus tíos, Linda y Salvatore, se mostraron devastados ante la noticia, pero los oficiales sabían que en el 95% de los casos, los niños son secuestrados por sus familiares más cercanos. El caso fue asignado a Dominic Barron, jefe de la División Policíaca de Secuestros de Long Island, y desde el principio sospechó de la historia de Esposito. En una entrevista, Barron relataría que le pareció muy extraño que la niña usara la palabra kidnapped durante la llamada. Además, cómo había podido zafarse de su captor y acceder a un teléfono. Algo no cuadraba, así que envió aquella llamada al FBI. Mientras tanto, el rostro de Katie comenzó a ser visto en todos lados. La televisión, el periódico, panfletos, pósters, todo el mundo la buscaba. Te sorprenderá saber que Katie sabía todo esto. ¿Recuerdas que mencioné que había una televisión en aquel compartimiento? Esposito le permitía tenerla encendida cuanto ella quisiera, y pudo ver en los noticieros cómo su familia y mucha gente la buscaba. Katie cuenta haber visto a su madre en la tele, lo que la hizo llorar mucho, porque notó la preocupación y desesperación en su rostro. Esposito continuaba abusando de ella a diario. Cuando lo hacía, a menudo llevaba consigo juguetes, dulces o algún tipo de obsequio, además de ropa y sábanas limpias. Parecía que su intención había sido convertir a Katie en una especie de mascota, o tal vez su esposa, algo que solo funcionaría en su retorcida mente. Y es que de acuerdo con las palabras de la víctima, el hombre trataba de cortejarla cual adolescente enamorado.
Entretanto, el FBI había analizado la llamada y la conclusión fue precisa. Aquello había sido pregrabado y reproducido en una cabina telefónica. Tal como el oficial Barron sospechaba, aquel secuestro había sido un montaje y estaba seguro de que el culpable era alguien muy cercano a la niña. Se trató a todos como sospechosos, desde la madre Marilyn hasta el medio hermano John. Y gracias a la tensión que esto generó, las autoridades se enteraron de los abusos que Katie sufría en manos de los Inghilleri. Sin embargo, entre los sospechosos destacaba un nombre, John Esposito. Él había sido la última persona en estar con Katie, y aunque se apegaba a su historia de haberla perdido en Spaceplex, la policía no estaba del todo convencida. Consiguieron una orden para registrar su casa y así lo hicieron, pero no encontraron nada. No se dieron cuenta de aquel falso mueble en el muro. Katie estaba a tan solo unos metros de distancia, encerrada en aquel búnker. A partir de ese momento, Esposito comenzó a entrar en pánico. Ahora él era el sospechoso número 1, así que aumentó sus precauciones. Ahora encadenaba a Katie por el cuello antes de abandonar el búnker para evitar que intentara escapar. Ella sabía lo que estaba ocurriendo en el exterior, porque lo veía en las noticias. De alguna forma, algo le decía que pronto todo terminaría, aunque no sabía cómo. El oficial Barron estaba seguro de que Esposito estaba detrás de la desaparición, pero aún no tenía nada que lo incriminara, salvo sus antecedentes. Se descubrió que nunca fue miembro de Big Brother, Big Sister. La organización lo rechazó precisamente por considerarlo un peligro para los niños. Su casa comenzó a ser rodeada por camionetas de prensa y patrullas día y noche. Lo tenían constantemente vigilado, esperando a que cometiera un error que lo delatara. Esposito no era demasiado inteligente, tampoco había planeado esta parte del crimen. Se encontraba acorralado y a solo un pequeño error de revelarse como el culpable. Entonces, un día bajó al búnker y le dijo a Katie que había que hacerle creer a la policía que ella estaba muerta. Tenía una cámara en la mano. Le dijo a la niña que se recostara y fingiera dormir para que él la fotografiara. Katie se negó. Sabía que si las autoridades la daban por muerta, la búsqueda se detendría y comenzarían a olvidarse de ella. A partir de ese momento dejó de dormir, y cuando lo hacía, despertaba sobresaltada cada par de minutos, siempre alerta por si Esposito bajaba a tomar la foto que necesitaba. Katie decidió unirse a la presión que la policía y los medios estaban ejerciendo sobre su captor, y cada vez que bajaba a abusar de ella, lo bombardeaba con preguntas. ¿Cómo es que iba a terminar todo aquello? ¿Debía volver a la escuela en algún momento? ¿Con quién se iba a casar cuando creciera? ¿Qué le diría a sus padres cuando lo descubrieran? ¿Qué planeaba hacer cuando fuera más grande? A esto, Esposito respondía en automático. Yo puedo llevarte a la escuela. Te casarás conmigo y tendremos hijos. Pero en el fondo, el hombre estaba a punto de quebrarse. El miércoles 13 de enero de 1993 parecía que iba a ser un día como cualquiera desde que comenzó aquel infierno. Katie seguía encerrada, con apenas comida y una higiene en decadencia, sin mencionar las dolorosas secuelas de lo que estaba sufriendo. La puerta del búnker se abrió. La niña se preparó para lo que sabía que venía, pero esta vez vio a un hombre que no reconoció y escuchó su voz decir: «Somos la policía. Estás a salvo ahora». A 17 días del secuestro, Esposito finalmente había decidido confesarlo todo. Fue con su abogado y le dijo: «Sé dónde está Katie». Guió a los oficiales por su casa hasta el librero falso. Cuando lo retiraron, vieron un trozo de vinilo que simulaba el suelo. Cuando lo levantaron, había una losa de cemento de casi 100 kilos. Con ganchos y una polea, aquella losa se levantaba para dar paso al pequeño túnel que finalmente los condujo a la prisión que este monstruo había construido. De manera sorprendente, Katie le relató a la policía todo lo que ocurrió de manera coherente. A pesar de todo lo que había sufrido, se mostraba dispuesta y optimista. Gracias a su testimonio, Salvatore Inghilleri también fue arrestado y condenado por abusar de ella.
No volvió con su familia, sino que pasó a ser parte del programa Foster Care, donde relata por fin pudo saber lo que se siente tener una madre y un padre amorosos. Katie Beer se convirtió en un ícono de supervivencia. Su caso le dio la vuelta al mundo y su historia ha sido una fuente de inspiración y fortaleza para muchas personas. En enero del 2013, 20 años después de su rescate, publicó un libro llamado Buried Memories, en el que relata su experiencia y cómo hizo posible superarla. John Esposito fue sentenciado de 15 años a cadena perpetua. Murió en prisión a los 64 años, el 5 de septiembre del 2013, apenas unos meses después del lanzamiento del libro de su víctima. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de esta semana. Si te gustó, por favor cuéntamelo en un comentario. Te recuerdo que tu apoyo es vital para que este proyecto pueda continuar. Por favor, califica el podcast con 5 estrellas y ayúdame a hacerlo llegar a más personas compartiéndolo. Gracias por dejarme acompañarte de nuevo. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.